Buenas tardes, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Le damos comienzo a este servicio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dándole toda la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Nos quedamos de pie, inclinamos nuestros rostros y vamos en oración a nuestro Padre Celestial para que le bendiga a Él este servicio. Amén. Amado Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos, oh Padre nuestro, porque usted nos ha traído nuevamente con sus puertas de amor a este lugar, Señor, a su casa de oración, puertas del cielo. Amado Dios de los cielos, te pedimos tu bendición en esta tarde, para cada uno de los presentes en este lugar, para aquellos que están conectados a través de las redes sociales. Le pedimos, Padre, que usted tome todo dominio de este lugar, Señor. Que de este lugar sea reprendido todo espíritu inmundo, Padre. Toda potestad del diablo, saca esa afuera, mándala a las profundidades de los abismos, por los siglos de los siglos. Padre bendito de los cielos, bendice a tu siervo en esta tarde, predicará tu palabra. Unge sus labios, Padre, como Isaías, unge los Padre. Que solo su palabra, su verdad sea predicada en esta tarde, Padre. Y disponga cada corazón, Señor, en esta tarde, para ser instruido, para ser reprendido, para ser ordenado, Señor, conforme a tus propósitos y tu perfecta voluntad, Padre. Bendito Dios de los cielos, bendice en esta tarde desde el más pequeño hasta el más grande de este lugar, Padre. Padre, te pedimos por aquellos que se han apartado de tus caminos, Padre, aquellos que se han alejado, Señor. Toca usted sus corazones, Señor. Tráiganos de vuelta, Padre. Oh bendito Rey de los cielos, sea usted en esta tarde cortando toda cadena, desatando toda atadura que nos pueda unir, Señor, a este mundo vil y caído. Padre bendito de los cielos, límpianos, lávanos, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, de la mollera a la cabeza hasta la planta de los pies, Padre. Oh Dios bendito de los cielos, te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Te damos la gloria. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. El Señor nos bendiga. ¿Cómo han llegado mis hermanos esta tarde a la casa del Señor? Con gozo, con ganas de alabarle, con ganas de escuchar su palabra, de que Él nos pueda edificar en esta tarde, que podamos ser bendecidos, cada uno de nosotros, hermanos. Que el Señor nos bendiga. Comenzamos alabando a nuestro Rey de Reyes, a nuestro Rey de la Gloria. Número 5 de la reflexión.
Meditaba en la alabanza, hermano, a medida que la cantaba, porque debemos meditar nosotros lo que cantamos. Y miren qué importante lo que dice la segunda estrofa de esta alabanza. Tus apuros nunca deben de quitarte tu alma, tu carga, tus apuros, tus tribulaciones. Todo aquello difícil que nosotros encontramos en esta vida, que muchas veces no le encontramos solución, nos vemos encerrados. Pero ahí está nuestro Dios. Amén. Ahí está Él. Él prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si Él lo prometió, así va a ser. Pero Él está con sus hijos. ¿Y cuáles son sus hijos? ¿Cuáles son sus ovejas? Dijo Jesucristo. Los que oyen su voz, ¿verdad? Esas son mis ovejas. Por tanto, somos nosotros los que ponemos de repente esa barrera a la bendición de Dios. Que no dejamos que la bendición de Dios nos alcance. Porque no hacemos como Él quiere. Hacemos muchas veces como nosotros queremos. Dios nos bendiga. Dios nos ayude. ¿Cierto? Y cuando usted hace la voluntad del Señor, sea cual sea su tribulación, su angustia, lo que usted pueda pasar, usted siempre va a permanecer en calma. Siempre va a permanecer en calma. Cuesta. Pero para eso necesitamos la comunión con nuestro Señor Jesucristo.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Amén. Dios nos bendiga. Sigamos alabando a nuestro Dios que nos fortalece día a día. 12 de la tarde. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Aleluya. Sabemos que Dios es real, ¿no? Sabemos lo que, cada uno de nosotros sabemos lo que ha hecho en nuestras vidas. Sabemos de dónde nos sacó. Oh, bendito sea su nombre. No alcanzo a comprender por qué me amó, dice esta palabra. Yo no sé por qué me escogió a mí. Porque su palabra dice que me escogió antes de la fundación del mundo. Y yo nada hice para que Él me escogiera. Yo no tengo mérito. Gloria a Dios. Pero Él tuvo misericordia. Aleluya. ¿Cómo no he de alabar? ¿Cómo lo de bendecir este Dios tan maravilloso que tiene misericordia? Muchas veces nos hemos encontrado pidiéndole justicia a Dios.
¿Sabe lo que sería justo para todos nosotros si nosotros le pedimos justicia a Dios? Que todos nos fuéramos al infierno. Suena fuerte, pero eso es Jesús. Si Dios fuera justo con nosotros, no tenemos perdón, porque somos pecadores. Pero Él en su misericordia cargó en su Hijo toda nuestra culpa. No despreciemos, hermanos míos, la salvación tan grande que tenemos en nuestra mano. Alabado sea su nombre. ¿Cómo no de alabar a este Dios maravilloso que tiene misericordia de nosotros? Dios nos bendiga, Dios nos bendiga. Sigamos alabando a este Dios maravilloso. Oh Dios bendito. Oh Dios bendito, tú eres digno de ser alabado. Oh sí, Señor. Alaba, hermano. Alaba a tu Dios. Amén. Alábale por el alma. Aunque no sé pensar en lo grande que es y me puedo gozar al saber que todo estás tú en las flores del campo, en las grandes montañas, en los ojos de un niño.
Te alabamos, Dios. Te alabamos, Jesucristo. Tú eres nuestro Rey de gloria, nuestro Salvador. Oh, sí, Señor. Alabado sea el nombre. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios que vive y reina para siempre. Alabamos, usted y yo alabamos a un Dios vivo, que vive, amén. Aleluya. Bendito sea su nombre. ¿Cómo podemos negar a este Dios tan maravilloso al mirar su creación? De repente nosotros no entendemos cómo hay gente que dice no creer en Dios. Al mirar esta creación tan perfecta para la vida. Este planeta está a una distancia justa del Sol, de la Luna, de los demás planetas. ¿Cómo no saber, cómo no darse cuenta que esta es una creación de un Dios infinitamente poderoso? Es así. Es imposible que este planeta haya sido creado, o el universo de una explosión, como dicen algunos, ¿sí? Es imposible. ¿Cuándo una explosión ha creado algo? Por ley de física es imposible. Por tanto, usted y yo sabemos que hay un Dios vivo, un Dios que nos bendice. Amén. Aleluya. Vamos a leer esta tarde el devocional en el Salmo 62. Semana pasada leímos el 61, vamos a leer el 62. Le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el título de este salmo: Dios el único refugio. Amén. Dice así, hermano: en Dios solamente está callada mi alma. De Él viene mi salvación. Amén. Él solamente es mi roca y mi salvación. En mi refugio no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle, como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Amén. Él solamente es mi roca y mi salvación. En mi refugio no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confiéis en la violencia, ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Amén. Y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Amén. Que Dios nos bendiga, que Dios guarde en nuestros corazones este salmo, que Dios nos ayude a poner siempre nuestra confianza en Él, no en el hombre, hermanos míos. Muchas veces, o en las riquezas, como dice, muchas veces nosotros ponemos la confianza en lo que podamos tener o en el hombre.
Nuestra confianza tiene que estar siempre en Dios, hermano. Amén. Amén. El Señor nos bendiga. Seguimos alabando a nuestro Dios. Alabémosle. 19. Limpiadas han sido por ese
Yo no conozco su aflicción, su enfermedad en esta tarde, pero Dios la conoce. Y si tú quieres, Dios te sana. Amén. Si tú quieres, Dios te limpia. Porque como decía hace poco rato, somos nosotros los que impedimos muchas veces la bendición de Dios. Que Dios nos bendiga. Amén. Llegó la hora, mi hermano, de disponer nuestro corazón, abrir bien nuestros oídos espirituales para recibir la palabra del Señor. Amén. Así que recibimos a nuestro pastor con 3 glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Padre. Que el Señor les bendiga, hermano. Amén. Tengan muy buena noche ya. A todos los que nos he saludado, Dios les bendiga grande y poderosamente. Gracias por estar en este lugar. El Señor les ama. Por eso es que ustedes pueden estar aquí. Decía nuestro hermano, no sé qué me encontró el Señor, que me eligió, me trajo. ¿Ah? Porque el Señor desde el principio nos quería salvar, por hermano. ¿Ah? El ser humano es tan porfiado que le cuesta mucho entender y comprender las misericordias grandes de Dios. Dios nos rodea, Dios nos ama, Dios nos cuida, pero aún así no queremos hacer la voluntad de Dios. Queremos hacer nuestra propia voluntad, hermano. ¿Ah? Y ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino le pertenecemos al Señor. Cuando hemos hecho el compromiso al Señor, le pertenecemos al Señor. Ya no, la vida no nos pertenece, hermano. Que Dios les bendiga. Así que hay que dejar todo a un lado y servir al Señor. ¿Sabe? El Señor nos promete calles de oro, mar de cristal. Yo mientras viajaba pensaba en un joven que estuvo en la iglesia. Hace poquitos días falleció, bueno, antes de ayer o ayer falleció Rodrigo. Rodrigo era un joven que podía hacer muy pocas cosas, casi nada en toda su vida, más de 50 años, casi 60 años, parece que tiene 60 años, tenía 60 años. Con la enfermedad que él tenía, no podía vivir más de 40 años. Pero, ¿sabe? Yo pensaba, ¿cómo ese joven con tan poco sentido? No entiendo, hermano, cómo él sabía que aquí el Señor era el que salvaba. El Señor era el que bendecía. Y él estaba siempre en la iglesia alabando y glorificando al Señor. Hermano, cuando nadie levantaba las manos, él estaba alabando a Dios. Y era lo que podía hacer, él no podía hablar, hermano, pero podía alabar a Dios con sus manos. Entonces yo pensaba en ese gordito, aunque me falten las manos, yo le alabo con los pies. ¿Ah? Y venía pensando en eso, cómo ese joven, con tan poco sentido, pero con más sentido que mucha gente, hermano. Yo pensaba en él y decía, ¿cómo estará su madre? Ella nunca aceptó al Señor. Y el que no acepta al Señor no puede heredar el reino de los cielos. Bueno, eso lo va a juzgar el Señor cuando estemos allá. Tampoco me cabe a mí de juzgarle. Joven, yo decía, ¿no? Que la Biblia dice que Lázaro vio al rico, ¿cierto? Él veía a Lázaro, el rico veía a Lázaro y Lázaro veía al rico. Con la diferencia que el rico, dice la Biblia, que estaba en el infierno y Lázaro estaba en el seno de Abraham, dice. Yo decía, si su madre no fue salva y está allá en ese lugar y ve a su hijo que está allá ahora con sus 5 sentidos, porque allá no va a entrar nada que esté fallado a la presencia del Señor. Entonces decía yo, ¿cómo se arrepentirá ella
teniendo la iglesia al lado de su casa. Nunca aceptó al Señor. ¿Y cuánta gente así habrá, hermano? Que aquí mismo en esta población, ¿cuántas iglesias hay? Y hay tanta gente al lado de la iglesia. Y sabe que la única forma que se van a dar cuenta cuando estemos en la presencia del Señor. Porque algunos que ignoran esto, dicen, tomamos y bebamos porque de esta vida no hay otra. Pero la palabra del Señor me dice que este cuerpo carnal tiene que volver a la tierra porque de ahí fue tomado, dice su palabra. Pero el espíritu que Dios puso en este cuerpo tiene que ir a dar una cuenta a la presencia del Señor. Entonces yo venía meditando en todo eso y el Señor me dio esta palabra, San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3. El libro de Juan capítulo 3. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Son los 4 evangelios, hermanos, del Nuevo Testamento. ¿Dónde empieza todo esto? Porque lo que habla aquí en el Nuevo Testamento, lo que habla es netamente de Jesús. Jesús es el que habla a través de esto, dice. Y habla, dice, Jesús y Nicodemo. ¿Se da cuenta? Jesús y Nicodemo. Entonces el Señor me dio esta palabra. Y la palabra del Señor, si usted la ha encontrado, dice amén. Amén, porque me gusta que la tenga en sus manos para que usted vea que no es el pastor que se le ocurrió esto, no. Échenle la culpa al Señor nomás. Cuando llegue allá, dice que el Señor está nos dando unos libros, las cosas buenas y las malas de nuestra vida. Entonces, cuando lleguemos allá, el Señor no nos va a decir, ¿por qué hiciste esto? No, mire, el día tanto te hablé por mi palabra. ¿Por qué tú no entendiste? ¿Por qué tú no comprendiste? Si te hablé claramente, que el Señor le bendiga. Allá no vamos a poder escapar y tampoco vamos a poder mentir. ¿Sabe por qué? Porque nuestros sentidos se van a abrir y no vamos a poder mentir delante de la presencia del Señor. Nuestras capacidades aquí son un poco limitadas, pero cuando estemos allá, dice que vamos a entender todo lo que no entendimos aquí. Que Dios le bendiga. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Grábese eso en su mente, Nicodemo. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Se da cuenta? Nicodemo reconoció a Jesús por las señales que él hacía. Nicodemo era un maestro, hermano. Era un predicador tal vez de la palabra, pero predicaban algo que tal vez no lo entendían. Pero ahora dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús nuevamente, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús nuevamente y le dijo, ¿eres tú maestro, se da cuenta, de Israel y no sabes esto? Que el Señor le bendiga. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que cree en él no se pierda,
mas tenga vida eterna. ¿Y en quién? En Jesús. Jesús es el único que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre, se da cuenta, no está quitándole la honra al Padre, sino que nadie puede ir al Padre si no es por mí. Él murió en la cruz por usted y por mí y por todo el mundo, dice. Así que nadie puede escaparse, hermano, de esta vida si no ha recibido al Señor en su corazón. Que Dios le bendiga. Póngase de pie, vamos a orar para que el Señor nos dé la gracia, la sabiduría del cielo, y Él toque nuestros corazones y nos haga comprender su bendición. Amantísimo Dios y buen Padre, estamos delante de su presencia y le damos gracias, Señor, porque nos ha congregado en este lugar solamente para escuchar su palabra y alabar y bendecir su nombre. Dios amado, saca toda tristeza, toda amargura, Señor, todo pensamiento ajeno a este servicio y coloca solamente tu gracia para que te alabemos y te glorifiquemos tu nombre. Señor, yo te pido en esta hora que tú tomes dominio de este mensaje en el cual tú nos tienes, Señor, para este día, que podamos meditar en él, que podamos ver cuán grandes y maravillosas son tus obras. Te damos gracias, Señor, por ello. Darnos entendimiento, sabiduría. A través de tu Santo Espíritu, Señor, llena nuestros corazones, nuestro entendimiento, Señor, para poder comprender claramente lo que tú quieres enseñar a nuestra vida. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Nosotros somos una iglesia tradicional, hermano. Nosotros somos una iglesia que alabamos y glorificamos el nombre de Jesús. Y tratamos de aprender lo máximo en cuanto a la palabra del Señor. El Señor nos rodea, nos trae cada día, no para que usted venga a escuchar los coritos solamente y el mensaje. Usted también tiene que leer la palabra de Dios y hacerse un maestro en la palabra del Señor, para que usted le pueda hablar a alguien del mensaje de la palabra de Dios. Dios no lo trajo solamente para que venga a las reuniones, sino que lo trajo para que usted trabaje, para que usted haga la voluntad de Dios. El Señor lo trae cada día para instruirlo en su camino, y para que usted trabaje y le diga a otro, mira, ¿sabe? Si usted no hace compromiso con el Señor, con Jesucristo, no podrá llegar al reino de los cielos. Este Nicodemo, hermano, era un maestro, pero se interesó por saber. Y había un hombre, dice, de los fariseos, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Reconoció este varón a Jesucristo por las señales. Nadie había hecho las señales que Jesús venía a hacer, hermano. Nadie había resucitado a los muertos. Nadie había dado vista a los ciegos. En ese tiempo había muchos leprosos. Nadie había sanado a un leproso. El leproso tendría que ponerse un letrero aquí adelante y atrás para poder transitar por algún lugar. Soy leproso, decía. Nadie se acercaba a él. Y había un lugar que se llamaba leprosario, donde los llevaban fuera de la ciudad. Allí tenían que vivir, allí tenían que estar, allí les llevaban comida y los ayudaban para que ellos pudieran vivir el tiempo que Dios les tenía. La lepra es como le dijera yo, es algo que se pega y la carne se empieza a caer a pedazos, hermano. Me imagino el sufrimiento para cada uno de aquellos que tenían la lepra, hermano. Pero sin embargo, Jesús se compadeció de los leprosos, se compadeció de los tullidos, se compadeció de los ciegos. Imagínense, que el Señor bendiga a todos aquellos que tienen fe, porque también se compadeció de los que tenían fe. Porque habían unos amigos, dice, que bajaron a un paralítico por arriba del techo, lo bajaron porque no podían entrar porque había mucha gente. Lo bajaron donde estaba Jesús y se admiró de la fe que ellos tenían. Y sanó a aquel paralítico. ¿Se da cuenta? Pero, ¿qué es lo que dijo Jesús? Estas señales seguirán a aquellos que crean en Él. Y mayores que estas harán, ¿cierto?
Y en la mañana escuchaba ese mensaje. Mi hijo estaba predicando, hermano, y escuchaba ese mensaje porque yo venía de viaje, así que lo escuchaba ahí por las redes sociales. Y decía estas mismas palabras, hermano. Mis hijos mayores cosas harán. Y si nosotros miramos la palabra del Señor, que los discípulos con la sombra, hermano, sanaban a los enfermos. Y dice que los ponían en las calles para que al pasar los discípulos del Señor fueran sanados. Dice que muchos fueron sanados. Si se escribiera todos los milagros que se hicieron acá en la Escritura, no cabrían los libros en la tierra, dice la palabra del Señor. Hay algunas cosas nomás que están escritas. Que el Señor le bendiga. Así que usted y yo estamos llamados a creerle al Señor. Y eso es fe. Porque usted no vio a Jesús, ¿verdad? Pero Jesús dijo que iba a preparar un lugar para nosotros. Para que donde Él estuviera, nosotros también estemos con Él. Eso dijo Jesús. ¿Y usted lo cree? Amén. Si lo cree, esa es fe, hermano. Amén. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Y me gusta a mí cuando estoy predicando que digan amén los hermanos. Porque así me doy cuenta que está escuchando la palabra del Señor. Porque a veces estamos en la iglesia y nuestros pensamientos están en otra parte. Y la bendición de Dios está aquí adentro, pues, hermano. Dice que de 2 congregados en su nombre, Él está en medio. Y si Él está en medio, yo quiero saber lo que el Señor me dice, lo que el Señor me habla. Así que dice, respondió Jesús, estamos hablando de Jesús, y le dijo, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y yo me interesaba, dije yo, ¿y el reino de Dios cuál es? Que el Señor le bendiga. Los profetas hablaron sobre esto, sobre lo que venía. Hablaron sobre Jesús 800 años antes que Jesús naciera. Jesús cuando vino dijo, yo no vengo a hacer nada de lo que de mí no está escrito. Estaba todo escrito en la palabra del Señor. Ahora, Juan el Bautista tiene un lugar importante. Juan el Bautista dice, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cierto? ¿Por qué se había acercado el reino de los cielos? Porque venía el Rey Jesús como el Rey, ¿verdad? Pero este reino no era material, este reino era espiritual. Espiritual. Así que cuando Jesús se fue, dijo, me voy pues, dijo. Pero no dijo esa vez voy a preparar el lugar, sino que dijo para que venga el Espíritu Santo de mi Padre, para que more en vosotros. Y ese Espíritu los guiará a toda verdad y a toda justicia. Así que el que tiene el Espíritu Santo de Dios no va a querer mentir, no va a querer robar, no va a desear lo de su prójimo, ni la esposa de su prójimo. Va a vivir santificadamente, se va a santificar delante del Señor y va a tener paz en su corazón. Lo que falta hoy en día, a muchos nos falta la paz en nuestros corazones. Hebreos 12 dice que sin paz y sin santidad nadie verá el rostro del Señor. Que el Señor le bendiga. Así que dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Se da cuenta que el reino de los cielos está entre nosotros y el Señor le estaba hablando espiritualmente y él estaba entendiendo carnalmente. ¿Puede un hombre siendo viejo entrar en el vientre de su madre? Es imposible. Pero tiene que nacer del agua y del espíritu. Amén. Eso es lo que le decía Jesús. Tienes que nacer de nuevo, tienes que dejar lo que estabas haciendo y servir a Dios como corresponde. Y a cada uno de nosotros, como decía nuestro hermano, yo no sé de dónde el Señor me trajo, dijo, yo no pensaba estar aquí, pero el Señor lo trajo porque lo amaba. Y el Señor dice que Él es el pastor y las ovejas oyen su voz. Y cuando hemos oído su voz es cuando hemos llegado al Evangelio y hemos aceptado al Señor en nuestros corazones. Y pasamos a ser hijos de Dios, dice, cuando a Jesús le preguntaron, le dijeron, oye, tu madre y tus hermanos te buscan afuera. Jesús miró alrededor y dijo, mi madre y mis hermanos son estos
los que oyen mi palabra y la guardan. Pasamos a ser hermanos de Jesús. Gloria al Señor. Mire cómo nos trata el Señor. ¿Ah? Que el Señor le bendiga. ¿Se ha fijado usted que en la vida nosotros miramos cuando unos amigos son bien amigos, pasan a ser como hermanos y se dicen hermanos muchas veces hermanos? ¿Ah? Aunque hoy día todo el mundo se dice hermano. Hermano para allá, hermano para acá. Hola, hermano. Que el Señor le bendiga. ¿Ah? Pero los verdaderos hermanos son aquellos que hacen la voluntad del Señor, ¿verdad? Y los verdaderos cristianos son los que han creído en Cristo. Y los verdaderos evangélicos son los que caminan por el camino de Cristo. Dijo Jesús, ir por el mundo y prediquen mi evangelio. ¿Ah? Y cuando esto ya se haya hecho, dijo, entonces será mi venida. ¿Cuánto tiempo nos quedará, hermano? Las señales están todas cumplidas. Están todas cumplidas. Si usted me dice, no, pero es que hay algunos que dicen cuando se levante el templo en Jerusalén, entonces será la venida del Señor. Oiga, hoy día con los adelantos que hay, ¿en cuántos días podría levantar el templo? Menos de 40 días. ¿Ah? Con todas las maquinarias que hay, y todo está dispuesto, y todo está listo, hermano, el dinero y todas las cosas para levantar el templo. Entonces, ¿cuánto nos falta? Las señales están cumplidas. Oiréis de guerra, de rumores de guerra, pero aún no es el fin, dice. ¿Por qué dice el Señor, pero aún no es el fin? Para que usted y yo nos preparemos. Nos da un tiempo más el Señor para que usted y yo nos arrepintamos, para que usted y yo podamos tomar ese reino espiritual que es el Señor. ¿Ah? Que el Señor le bendiga. Gracias al Señor porque usted está en el reino espiritual en esta hora. No está pensando en los pollitos, en el perrito que se le quedó afuera, no. Está pensando en Jesucristo, ¿verdad? En la palabra del Señor, porque muchas veces nos vamos para otro lado y empezamos a pensar otras cosas. Pero ahora estamos pensando en lo que el Señor le dijo a Nicodemo, un hombre sabio, un hombre... Mire, aquí lo que va a decir el Señor. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El reino de Dios entre vosotros está, dijo Jesús. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Cuando nosotros nacimos en la carne, ¿verdad? Los que no conocían este camino hicieron todo lo que había en la carne, hermano. Pero cuando llegamos al Señor, ya no pasamos a ser carnales, sino que pasamos a ser espirituales. Porque sabemos lo que no tenemos que hacer. Y sabemos también lo que tenemos que hacer. ¿Ah? Para poder agradar a Dios. Si yo sabiendo lo que no tengo que hacer y lo hago, entonces estoy equivocado. Y no estoy haciendo la voluntad del Señor. El Señor tenga misericordia de nosotros. Pero dice... El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén, que Dios le bendiga. Nosotros teníamos una iglesia allá en Santiago, íbamos a la iglesia tranquilo. Pero de la noche a la mañana el Señor nos trajo aquí a Linares, por hermano. ¿Ah? Y gracias a Dios... Porque nos trajo aquí a Linares. ¿Sabe por qué? Porque le tenía a usted y a usted para que fueran salvos. Que el Señor le bendiga. No sabíamos para dónde iba la carreta, pero el Señor nos trajo aquí. ¿Ah? Que el Señor le bendiga. ¿Y por qué nos trajo aquí? No sé, pues, hermano. Usted tiene que saberlo. ¿Ah? A veces no hemos podido llegar aquí. Pero el Señor nos ha tenido los medios para poder llegar hasta este lugar. Y hemos podido estar, hermano, casi la mayoría del tiempo. Es muy poco el tiempo que no hemos podido estar en este lugar. En el tiempo de la pandemia no estábamos acá, pero hacíamos reuniones por entre medio de las redes sociales. Y allí están nuestros hermanos también confirmando y escuchando, porque nosotros le vemos ahí los hermanos que están conectados. ¿Ah? Aunque esté tomándose un tecito en la casa, tranquilo, la hermana esté haciendo las cosas, pero está escuchando el mensaje de Dios. ¿Ah? No está 100%
entregada allí escuchando el mensaje del Señor, sino que está escuchándolo de lejos tal vez, haciendo las cosas, pero está allí. ¿Ah? Que el Señor le bendiga. Y los mensajes se pueden volver a escuchar. Y hay gente que es del extranjero y también escuchan el mensaje del Señor. Nosotros aquí podemos predicarlo nosotros, pero hay gente que está muy lejos, hermano, en otros países, en Estados Unidos, en Inglaterra, en diferentes lugares, hermano, en México, escuchando la palabra del Señor en esta hora. Ellos están participando de este servicio. Gloria al Señor. Y también tienen peticiones delante de la presencia del Señor. Y nosotros debemos de orar por ellos. No los conocemos, pero al final los vamos a conocer todos cuando lleguemos a la presencia del Señor. Y a lo mejor muchos de esos, el Señor le va a decir a usted, hermano, cuando iba a la iglesia y oraba y por aquellos que no conocíais, por tus oraciones ellos están aquí. Y usted no sabe a cuántos ha llegado. ¿Ah? Y por sus oraciones, porque yo oro siempre por el mundo entero, hermano. Porque en todas partes hay gente. Y en todas partes hay gente que no conoce a Dios. Y en todas partes hay gente que solamente Dios tiene que aclararle su pensamiento para que acepten al Señor en su corazón. Porque hay muchas deidades, hay muchas religiones. Entonces, para turbar a la gente, pero usted tiene que darse cuenta, como Nicodemo no se daba cuenta, él vivía en una religión, pero no se daba cuenta, como muchos de nosotros, antes de conocer a Cristo, no nos dábamos cuenta de que hay un medio de salvación, y no es el dinero. No es una posesión que usted pueda tener. Es Jesucristo el que le da la salvación. Que Dios le bendiga. Entonces, si nosotros miramos esto, yo por eso pensaba en este joven que partió en la presencia del Señor, que Dios lo tenga en su presencia. Fue muy fiel él, a pesar de que le impedían su familia muchas veces de ir a la iglesia. Pero él se interesó, hermano, digo yo, con tanta discapacidad, se interesó en la salvación. ¿Ah? Y buscó al Señor. Y hay mucha gente con su sentido, todos sus sentidos buenos, y no creen en esto, hermano. Si solamente usted tiene que mirar, ¿cuál es lo que más ha sido perseguido? ¿Ah? Fueron perseguidos los profetas. A muchos de ellos los mataron. Fueron perseguidos y después y lo mataron. ¿Y por qué lo mataron? ¿Cómo no se va a dar cuenta la gente que lo mataron porque sanaba a los enfermos? Lo que los sacerdotes no podían hacer, lo hizo Jesús. Y les mostró a ellos. Que Dios les bendiga. Que sí hay poder en nuestro Dios. Gloria al Señor. Y por eso nosotros muchas veces, como cristianos, hemos llegado enfermos a la casa del Señor y el Señor nos ha sanado. Y sin médico. Que Dios le bendiga. Y muchos han llegado a la casa del Señor con médicos. Y los médicos le han dicho, ya no podemos hacer nada por ti. Solo tenéis que esperar en un milagro. Y escucharon por allí que en la iglesia los enfermos sanaban. Y llegaron como Nicodemo a la iglesia para ver si Dios tenía misericordia de ellos. Y fueron sanados. Dios respondió su clamor. Yo me imagino, hermano, si todas las iglesias contaran cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros, hermano, habría, hermano, una cantidad de testimonios en el mundo entero, hermano. En el mundo entero, porque Dios sigue haciendo milagros, sigue haciendo prodigio. El Señor sigue sanando enfermos, hermano. Sigue respondiendo a nuestras peticiones. Que Dios le bendiga. Respondió Nicodemo y le dijo nuevamente, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Que Dios le bendiga. ¿Eres maestro de Israel y no sabes esto? Entonces, ¿qué es lo que enseñaba Nicodemo?
Lo que enseñan las religiones, pues hermano. ¿Ah? Lo que enseñan las religiones. Pero Cristo nos enseña esto. Cristo nos enseña que tenemos que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. ¿Cuándo se nace del agua? Cuando somos bautizados. Morimos para el mundo y resucitamos para Cristo. Gloria al Señor. Que Dios le bendiga. ¿Ah? De cierto te digo, habló Jesús con él, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibir nuestro testimonio. Que el Señor le bendiga. El Señor le estaba hablando de un reino espiritual y él salía con un reino material. Muchas veces nosotros dentro de la iglesia, el Señor nos habla de un reino espiritual que nosotros entendimos al revés. Un reino material, un reino carnal. ¿Ah? Que el Señor le bendiga. Cuando el Señor nos habla de un reino espiritual es porque nuestro espíritu tiene que estar en el reino del Señor. ¿Ah? Que el Señor le bendiga. Yo no sé si usted cuando cantamos, cuando se lee la palabra, de repente el Señor nos habla y nuestro corazón se estremece. ¿Ah? Y muchas veces cuando cantamos al Señor lloramos delante de la presencia del Señor. Y cuando tenemos problemas vamos a las plantas de Cristo y lloramos a las plantas de Cristo. ¿Se ha fijado en eso, no? Pero ¿sabe por qué lloramos, no? No es por el problema, sino porque Dios está allí, escuchando nuestras oraciones y respondiendo a nuestro clamor. Que el Señor le bendiga, que Dios le guarde. Si os decimos cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Jesús sabía de dónde venía, ¿cierto? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo para ser formado en carne como nosotros. Y fue crucificado. Por eso al último dice, y como Moisés levantó la serpiente, el versículo 14, en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Se acuerdan que el pueblo de Dios salió de Egipto? Y pasaron por un lugar donde había muchas serpientes. Y cada vez que eran mordidos por la serpiente, el Señor fue Moisés y oró al Señor y le dijo, Señor, mira, están muriendo los hermanos aquí en el desierto. ¿Tú los sacaste para matarnos en el desierto? Y el Señor le dijo, hazte una serpiente de bronce, le dijo. Ponela en alto. Los que miren la serpiente no van a morir. Pero los que no miren, porque igual habían porfiado, hermano. A la tierra prometida no entró ninguno de los viejos, porque los viejos eran los porfiados. ¿Ah? Entraron los que nacieron en el camino y los jóvenes, dos, Josué y Caleb, fueron los que salieron guaguitas de la tierra prometida. Los demás viejos murieron todos por porfiados. Así que no hay que porfiar, hermano. Los viejos no tenemos que porfiar. Tenemos que adaptarlo a lo que el Señor nos enseña. ¿Ah? Que el Señor le bendiga. Así que, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo de Dios. Pasaron los años. Mire, está hablando de Moisés allá. Pasaron los años y llegó Jesús y les dijo a sus discípulos estas mismas palabras. Porque él sabía que tenía que morir en un madero, crucificado, que era la muerte más cruel y la muerte más infame en ese tiempo. ¿Ah? Y él se hizo pecador por nosotros, para llevar en su cuerpo nuestros pecados. Lo que yo tenía que pagar, mis pecados, él los pagó. Los que usted tiene que pagar, el Señor los pagó. Porque esto no se paga con dinero, hermano. Esto se paga con servir a Dios, con ser fiel a Dios, con creerle a Jesús. ¿Ah? Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que estaba en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Había una serpiente en el alto, hermano, y la gente prefería morir y no mirar la serpiente. Jesús murió crucificado y demostró que Él era el camino, la verdad y la vida, pero la gente no quiere mirar eso. ¿Ah?
y no entiende eso, no reciben eso. ¿Ah? Que Dios le bendiga. Yo pensaba, hermano, porque también pienso de repente, aquí hay una cuadra de gente, vecinos, y cuánta gente, digo yo, ¿y cuántos de ellos han llegado a Cristo? ¿Ah? Que Dios le bendiga. Está la iglesia aquí mismo. Pero va a ser tarde cuando ellos se den cuenta de que no era lo que ellos creían, sino que un Jesús había muerto por ellos. Y no fueron capaces de escudriñar las Escrituras, no fueron capaces de llegar a Cristo, aún predicando nosotros en las calles por muchos años, hermano. ¿Ah? Que Dios le bendiga. Quiero pasarme a este versículo, pero esto lo voy a leer nomás. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no ha creído, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Que Dios le bendiga. ¿Qué nos está diciendo el Señor ahí? ¿Ah? Los que no aman la luz es porque no están en lo correcto. Y prefieren amar más las tinieblas que la luz para que sus obras no sean descubiertas. ¿Ah? Que Dios le bendiga. ¿Cuántos aman la luz? Gloria a Dios. Allí es donde tenemos que andar. Dices que nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Ah? Pero que nuestra luz alumbre en nuestro hogar, en nuestra familia, porque nos manda el Señor, la iglesia principal es la familia. Y en el trabajo y donde quiera que vamos, nuestra luz tiene que brillar, ¿verdad? Si no brilla nuestra luz, tengamos cuidado, ¿ah? Porque nosotros no tenemos el tiempo comprado, no sabemos el momento ni la hora. En cualquier momento el Señor nos llama a su presencia, y si nos llama que no estemos en la verdad de Jesucristo, ¿qué pasaría, hermano? ¿Ah? Ya sabe que hay dos caminos al final, pues. Un camino amplio para hacer todo lo que usted quiera, pero un camino angosto donde no podremos pasar allí con cargas ni con mochilas. ¿Ah? Que Dios le bendiga. Porque la puerta es estrecha. ¿Ah? El camino ancho dice que lleva a la perdición, al infierno. Pero el camino angosto dice que lleva a la vida eterna. Que Dios le bendiga. Yo no sé dónde quiere pasar usted la eternidad. Gloria a Dios. Que el Señor le bendiga. Póngase de pie y le vamos a dar gracias al Señor por esta palabra. Amantísimo Dios y buen Padre, estamos delante de su presencia para darle gracias, Señor, porque usted nos aclara una vez más cuál es el verdadero camino. Dios amado, aquellos que han creído en su palabra y son salvos, Señor. Pero aquellos que no han creído aún, Señor, dice su palabra que son condenados. Dios amado, salve a este mundo, a las almas que no han creído en ti, Señor. Coloca en sus corazones, Señor, ese deseo de creer, de confiar, de venir a ti, Señor. Señor, las personas saben que tú eres un Dios maravilloso, que este es el camino perfecto. Dios amado, que el camino suyo es el perfecto. Dios bendito, pero no quieren venir a ti, Señor. Yo te ruego por todas aquellas almas que están perdidas allá afuera, por ese mundo, Señor, que está perdido, aquellos que están sumergidos en los vicios, Señor, que cada día se acrecenta más esto, Señor. Y
Mucha gente se pierde, hogares enteros se pierden, familias enteras se pierden, Señor. Tenga misericordia de ellos, Señor. Yo le pido en esta hora por ellos. Le ruego a usted, mi Dios, que sea con cada uno de sus hijos y los haga entender y comprender, que busquen el camino verdadero. Dios amado, bendiga a este pueblo que está delante de su presencia, a cada uno de sus hijos que han venido. Señor, coloque su gracia, su amor, su bendición sobre ellos. Guárdalos, escóndelos en el hueco de tu mano, Señor. Ten misericordia de nosotros, Padre. Te lo rogamos a ti, te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor le bendiga, hermano. Quiero, antes de pasar más adelante, si alguien ha entendido esto, hermano, y usted no ha hecho un compromiso con el Señor de verdad, y quiera en esta noche entregarse al Señor y decirle: Señor, quiero ser tu hijo. He conocido tu verdad en este día, como lo hizo Nicodemo, y quiero entender, Señor, que solo tú puedes salvarme. Si no te acepto en mi corazón, si no hago un compromiso real contigo, sé que no soy salvo, Señor. Así que queda la oportunidad, si alguien quiere pasar a entregarse al Señor, a decirle, a pertenecer a este reino espiritual. Que Dios le bendiga. Si no, no le vamos a obligar a eso. Solamente que usted lo sienta en su corazón. Porque después que usted se entregue al Señor, tiene que ir a los bautismos, ¿verdad? Ser bautizado. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Vamos a cantar al Señor. Vamos a glorificar su nombre. Hágalo de corazón. Siéntalo, sienta la alabanza. Sienta lo que le está diciendo al Señor. Amén. Amén. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. sé que me haría Me haría llorar o reír. estaría rendido a ti. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin tener como un niño, y pasaría el tiempo así, sin tener nada más que escucharte hablar. Escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, me haría rendido ante ti, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar, estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño,
y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escuchar que hablar. Démosle la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios que vive para siempre. Que el Señor les bendiga, hermano. Vamos a escuchar entonces las peticiones que hay de acá de Chile, como también de afuera de nuestro país. Vamos a escuchar las peticiones. Oración por Carla Buena. Dios abra puertas de su vida y la Amén. ayude en su camino con Dios. Amén. Por Enriqueta Casanova, salud. Por Juan Bravo, por salud. Por Lorenzo Benavente, por respuesta. Amén. Ellos son mi nombre. Ahora leal y petición que tiene ante el Señor. Sí, Por Señor. la familia Sepúlveda Trincheira. Por los matrimonios. Por la familia Aravena Barros. Por la familia María Villega, por la hermana Adriana Reyes, ella es de México, por la hermana Paola, por respuesta de Dios, Amén. por Luis Soto, por sanidad y familia, por Mirta Dávila y familia, por mi hermana Mercedes Cruz y familia, por Juan Tapia, por salud, que el Señor haga su voluntad. Amén. Por Rafael Bueno, por salud, por Adela Loyola, por salud, por Edith, por salud, por mi hermano César Sala, eres una respuesta de Dios, por Javier Sala, por acercamiento a Dios, por Ermita Rebolledo y esposo, por salud, por Lidia Satie y familia, por salud. Que el Señor les bendiga realmente todas las peticiones que tenemos en el grupo de oración. No se olviden, mis hermanas, porque sabemos que Dios responde. Amén. Por eso yo tengo la confianza en Él, porque lo ha hecho en nuestra familia y también lo ha hecho en ustedes. Sí, Señor. Y el domingo estamos nuevamente acá y le iba a decir un alcance. Nosotros, Pastor Pelica, no se lleva más de media hora cuando le diga el día jueves, porque tenemos que se vaya la señal, entonces conéctese. ¿Sabe que le sirve como un alimento para hacer que la mañana del día y no tiene más comida? Usted se conforma con un pancito, ¿cierto? Ese pancito espiritual le va a llegar a su corazón. No se salga de él. Yo sé que cuando se salen es porque se les va la señal, pero cuando vuelven a la luz verde prendida, la criatura va a se le va. Así que el Señor le guarde, le bendiga también. Amén. Que Dios les bendiga, hermano. Ya. Que el Señor los bendiga, hermano. Anote LBZ Linares. Para que usted lo anote y lo pueda ver por las redes sociales. LBZ Linares. LB corta Z Linares. Nuestra iglesia. Que el Señor le bendiga. Nos ponemos de pie entonces y oramos por todas las peticiones que han sido nombradas en esta hora. El Señor conoce, hermano, y sabe quién ha pedido la oración. Y dice que la oración de fe sanará al enfermo. Y dice que orando nosotros podemos pedir todo lo que nosotros queramos y el Señor lo va a hacer. Pero no le vamos a pedir que los dé la polla a golpe, hermano, que los dé la lotería, porque eso es ya para perderse nomás. Cuando está en el reino de Dios, pedimos lo que es del reino de Dios. Amantísimo Dios, conociendo, Señor, tu palabra dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro no viene de los montes, Señor, sino de parte de Jehová, el que hizo los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por hacernos entender esto.
Sabemos que el que pide recibe, Señor, y el que busca halla. Dios del cielo, hay tantas peticiones cada día. Dios amado, hay hermanas que están orando por estas peticiones. Hay un pueblo suyo, Señor, que está orando por estas peticiones porque han entendido que la oración de fe sanará al enfermo. Dios del cielo, pedimos a usted, confiamos en su palabra. Dios bendito, su palabra dice, Señor, que usted nos ha dado autoridad para reprender toda potestad del diablo, todo espíritu que atormenta los corazones, la vida de sus hijos. Dios amado, aquellos que están enfermos, Señor, ponga su mano de amor, de misericordia, para que sean sanos, Dios amado. Le pedimos a usted, Dios bendito, porque ¿a quién iremos si solo usted tiene palabras de vida? Le pedimos ahora su bendición sobre estas peticiones de cada uno de sus hijos, cualquiera que sea el nombre de ella. Señor, que usted, Señor, responda conforme a su gran amor y a su voluntad. Se lo rogamos a usted, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga, hermano. Vamos a cantar nuestra alabanza al Señor. Oh Señor, quiero que hagas en mi ser, como las alas que no tengo tu poder. En nuevas lenguas quiero hablar como señal. Estoy ardiendo en el fuego celestial. Quiero alabarte y alabarte solo a ti. Como se adora el Espíritu y verdad. Oh Señor, quiero que hagas en mi ser, como la sangre que yo luego tu poder. Bendito sea Jehová la gloria, con toda la eternidad. Esto me elevo y mi refugio. Eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya. Amén, 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 amén. Bendito sea Jehová la roca, por toda la eternidad. El sombrero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya. Amén, 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 amén. Démosle la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor le bendiga. Inclinamos nuestro rostro para pedirle al Señor su bendición. Amantísimo Señor y buen Padre, nos vamos a retirar de este lugar, pero no de usted, Señor. Así es, mi Dios. Pedimos que usted bendiga a todos nuestros hermanos que han estado, Señor, conectados en esta hora. Amén, Señor. A todos nuestros hermanos que han venido a tu casa de oración, Así Señor, es, los que han Señor. podido hacerlo. Te pido por aquellos que se han quedado en sus hogares, Señor. Señor, te ruego que tú vayas a donde están ellos, Señor, y coloques en su corazón el deseo de buscarte a ti en espíritu y en verdad. Señor, yo te pido por cada uno de nuestros hermanos que se han quedado atrás. Dios amado,
Yo te ruego por ellos. Te pido también por los que en esta hora se retiran a sus hogares, que tú los guardes, que tú los libres de todo mal, de todo peligro, de toda enfermedad, Señor. Guárdalos en el hueco de tu mano, Señor. Sé un escudo alrededor de ellos en cada día. Padre, te lo pedimos a ti, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que Dios le bendiga, hermano. Idos en paz.